están? Bien. Qué bueno, iglesia, me da mucho gusto, ya los extrañábamos. El domingo pasado no pudimos estar porque también somos parte de la juventud de la iglesia y nos tuvimos que ir con ellos. Gracias a Dios por este viaje que les permitió Dios a los chicos. Muy bien, vamos a seguir con nuestra serie mientras que pasan los niños a su clase con la flamante, Nina de maestra. Muy bien, vamos a continuar. Estamos en una serie. La semana pasada Eloy nos compartió la introducción a la serie Separados. Esta serie es una serie que está pensada en que nosotros entendamos y estemos conscientes de que somos separados para Dios. Y a veces los pastores le sacamos un poquito a este tema porque es un tema un poquito escabroso. A veces como que nos da penita incomodar a la gente, pero este año Señor, qué bueno que nos incomodes, qué bueno que nos lleves a esas bases importantes como cristianos, que entendamos esa importancia de que somos separados para ti. Y la semana pasada vimos la palabra que se llamaba separados para Dios. El día de hoy yo a esta prédica le he puesto separados del pecado. Y de entrada, cuando dice separados del pecado, vamos a tocar temas que son difíciles para uno predicarlos, pero también para ustedes escucharlos. Así que vamos a orar para iniciar este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo de iglesia, por este tiempo de nuestra liturgia, de estar contigo, de buscarte, de adorarte. Señor, ahora que estamos cerquita de ti en tu recámara, queremos tranquilizarnos y escuchar tu voz. Queremos escuchar lo que hay en tu corazón para nosotros y salir con ese tesoro en nuestro corazón el día de hoy de esta iglesia y llevarlo a nuestra práctica a partir de este momento, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Dice un gurú de las ventas que es bien importante el mentoreo, el coacheo en una empresa. Que una empresa tiene que mantener siempre un coaching para la gente de sus departamentos, su staff, ya sea ventas, recursos humanos, compras, contabilidad, cualquiera que sea el área. Dice esta persona que es bien importante que haya un coacheo, haya un mentoreo de parte del jefe, de 1 a 1, grupal. Pero decía algo que me llamó mucho la atención y decía, y es bien importante el seguimiento de ese coaching, el seguimiento del aprendizaje que se da en ese mentoreo, en esa tutoría, en esa capacitación. Si no se aplica ese conocimiento en las primeras 24 horas, ese tema, esa capacitación va a perder un 50% de retención. Si no lo aplicas en las primeras 24 horas, es un 50% probable que te vayas a acordar de eso. Decía ahí, iba bajando el porcentaje. Decía, si lo aplicas después de una semana, es muy probable que ya vayas a aplicar un 12% del conocimiento que escuchaste en esa prédica. Si yo les pregunto ahorita, ¿alguien que se acuerde de la prédica de Eloy? ¿De qué habló? ¿Lo aplicamos a nuestra vida? Y yo les animo a que lo que estamos escuchando aquí, domingo tras domingo, tengamos la encomienda, la responsabilidad de ustedes que lo están escuchando y yo que lo estoy predicando, de tan pronto lo escuchamos, tan pronto vayamos a ponerlo en la práctica. Es menester, porque el cristianismo, familia, no es teórico. El cristianismo es práctico, es un estilo de vida, es nuestra religión, es nuestra relación con Dios. Entonces, esto es una práctica. No podemos quedarnos en lo teórico sin bajarlo a nuestro día a día. Yo les animo a que esta prédica en particular, que vamos a ver el día de hoy, saliendo de aquí inmediatamente, ipso facto así, ¡pum!, vayamos a ponerlo a la práctica, para que no se nos vaya a olvidar. Vamos a hacer un poquito de referencia. Hay una historia de la humanidad según Moy, de hecho así lo voy a poner en mi libro, la historia de la humanidad según Moy, como el mundo según Wayne, ¿verdad? Y le puse la creación, este momento en el que Dios
crea todas las cosas, ya saben, el Génesis, día 1, día 2, día 3, y en el séptimo día Dios descansó. Pero Dios ahí crea todas las cosas. Y dentro de esa creación, Él crea al ser humano. La segunda etapa de esta historia de la humanidad es, pues, la caída. Ya se sabe, en esta historia trágica, donde Adán y Eva cometen el pecado y comen del fruto prohibido, y entonces entra el conocimiento a ellos, entra la conciencia a ellos, y entonces se rebelan contra Dios. Ya no quieren estar bajo su mentoreo, ahora ellos quieren decidir qué es bueno y qué es malo. Antes de eso, Dios decidía qué era bueno y qué era malo. Todo era bueno, lo único malo era ese fruto. Pero en cuanto ellos salen de ahí, de esa cobertura de Dios, entonces empiezan a ver muchas cosas malas que ellos no conocían y que estaban privilegiados en esa burbuja. Entonces, después de esa caída, viene el bendito pacto, donde Dios habla con la mujer, habla con la serpiente y hace un pacto. Y dice que de la simiente de esta mujer iba a salir aquel que nos iba a dar la libertad de este pecado. Y conocemos la historia, de hecho hace poquito la estuvimos viendo en Navidad, y vemos el día de la redención, cuando Jesús nace, crece y entonces muere en la cruz del Calvario. Y ahí en la redención, en nuestra teología, se desglosan muchas doctrinas, como la doctrina de la sustitución. Isaí nos predicaba en la Semana Santa del año pasado acerca de Barrabás. ¿Se acuerdan de Barrabás? Que ahí no empezó ahí la sustitución, pero ahí fue una muestra muy evidente de lo que era la sustitución. Y entonces, en lugar de que muriera Barrabás, Jesús muere en lugar de Barrabás. El tipo de la sustitución que Dios tiene contigo y conmigo, que Jesús tomó contigo y conmigo. Tú y yo éramos como Barrabás. Teníamos que ser sentenciados, pero Jesús tomó nuestro lugar. Sustitución. Viene ahí también la justificación. Justificados pues por la fe. Ahí en la cruz del Calvario Jesús nos justifica. Ahora que estamos frente al gran juez y estamos desnudos, no tenemos manera de justificarnos por nosotros mismos, estamos siendo a punto de ser sentenciados. Jesucristo viene y dice: yo pago, yo los justifico, mi sangre justifica sus pecados. Y viene y nos justifica. En ese momento de redención también hay una restitución. Dios nos restituye. Hay una adopción, otra de las doctrinas más bonitas, la adopción. Dios nos adopta y nos hace hijos suyos. Antes éramos criaturas suyas, toda la humanidad es criatura suya. Tienen ahí el hecho en México, ¿verdad? Como en las camisas, el logotipo del águila o el Made in China. Bueno, así también todos los seres humanos que nacen tienen escrito en una tinta indeleble, invisible, hecho por Dios. Todos, pero no todos somos hijos de Dios. Hasta que entramos en este momento de redención es que somos pasados de criaturas suyas, hechos por Dios, a ser convertidos hijos de Dios. Ya estamos en este lado. Ahora somos hijos. Y después de la redención viene una etapa que es la que estamos viendo en Apocalipsis, que todavía no llega, que es la restauración de todas las cosas. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, todo lo que hasta el día de hoy hemos vivido es nada. Es el menos 0.0001 antes de que arranque lo que en realidad va a ser nuestra vida en Dios, una vida eterna. Cuando venga el reinado de Jesús, ahí comenzaremos a vivir una vida eterna. Ya la estamos ahorita viviendo, de hecho ya estamos ahorita en esto, pero ahí vamos a ver culminado o vamos a empezar a ver la realización de todas esas cosas. Todavía no llega. Todavía estamos entre redención y restauración, pero entre redención y restauración no se alcanza a ver ahí muy bien, y lo hice a propósito para que no te cayera muy gordo. Hay un punto que se llama santificación. Entre el tiempo de la cruz y el tiempo en el que estemos para siempre con Jesús, en esa vida eterna, entramos a un proceso, otra de las doctrinas que se llama santificación. Y es un misterio, porque hemos sido santificados, estamos siendo santificados,
y cuando Cristo venga, seremos juntamente con Él santificados para entrar al cielo, porque este cuerpo no puede heredar el cielo. Tiene que ser glorificado, tiene que ser hecho santo por completo para entrar y heredar al cielo. No podríamos tú y yo entrar al cielo. Entonces, este es un misterio. ¿Cómo que hemos sido santificados en la cruz? ¿Cómo es que estamos siendo santificados ahorita? ¿Y cómo es que seremos santificados cuando Cristo venga? Pareciera un juego de palabras. Pero la verdad, mis hermanos, es que tú y yo fuimos hechos santos por ley. Legalmente tú y yo ya tenemos un apellido que no teníamos antes de la cruz. Yo soy Moisés el santo. ¿Por qué soy santo? No, pero porque mi papá es santo, yo ya también me apellido santo. Y ahora yo legalmente soy o fui santificado en este momento de la redención. Y entre la redención y la restauración de todas las cosas, yo también estoy en un proceso de santificación. Entré a una casa nueva, con un padre nuevo, con hermanos nuevos que no tenía antes, con una doctrina, una cultura, una manera de hacer las cosas distintas a como yo era antes de la cruz. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Los ponemos de pie tantito? Estirémonos así y un aplauso para el Señor que nos hizo santos. Eso, muy bien. Pueden tomar su lugar. Mientras yo tomo agua. Ustedes toman su lugar y yo tomo agua. Entramos a la casa nueva de Papá Dios, legalmente santos, pero entramos a un proceso de evolución, de santificación. Y de ese proceso, familia, te quiero hablar el día de hoy. ¿Qué es santificación? Santificación, en mis palabras, es cooperar con el Espíritu Santo para que Dios forme en mí a Jesucristo, según sus propósitos. Otra vez, ¿qué es santificación? Es que yo voy a cooperar con el Espíritu Santo para que Dios forme en mí el carácter y la figura de Cristo, según sus propósitos. Eso es santificación. ¿Van siguiendo hasta aquí? Quisiéramos todos tener una ¿cómo se dice cuando dices el significado? Una definición de la palabra santificación con 2, 3 palabras que te la pudieras memorizar. Por más de que la quise reducir, no encontré una manera. Pero es que es eso. Es la Trinidad actuando en tu vida. Es tú y yo cooperando con el Espíritu Santo, como ese coach. Cuando has ido al gimnasio alguna vez y has tenido algún coach personal, un entrenador, o has estado en algún equipo, o has tenido algún deporte donde tengas un entrenador que esté ahí contigo. ¿Cómo es un entrenador? Él te está marcando la pauta, te está marcando tiempos, la rutina, los movimientos, los ejercicios, te está corrigiendo las posturas, te está diciendo que no hiciste correctamente aquello o lo otro. Un maestro de música, alguien que está ahí mentoreándote, pero tanto hace el maestro como el alumno. No puede ir alguien a estudiar piano y que el maestro te diga, tienes que hacer esto y luego así, y luego pones acá y luego haces este movimiento y luego cambias a este tono, bajas a este no sé qué, y todo va a ser en este tiempo. Y que el maestro diga todo eso y que el alumno diga, ok, hazlo. Es cooperar. No puedes tú ir al entrenamiento y que el coach te diga, vas a hacer 5 lagartijas, después te vas a parar y vas a hacer 10 burpees y luego vas a hacer 10 sentadillas y te hace las muestras cómo las vas a hacer y luego te diga, listo, hazlas, y que tú digas, muy bien,
coach. Gracias, está perfecto. Ya me cansé nada más de verte. ¿Cómo no está Onelia y Hugo aquí para que le podamos tirar carro? Pero Onelia, Hugo, Dios los bendiga. Ahí hasta Guerrero. No podríamos hacer eso. Bueno, es exactamente lo mismo con el Espíritu Santo. Él quiere que Jesucristo sea formado en ti y en mí. Ese es el proceso de la santificación, que Cristo sea formado en ti y en mí. Y en ese proceso estamos. Todos los días nos levantamos y ahí está el coach, el Espíritu Santo con su reloj colgando aquí, su silbatito, imagínatelo con shorts, y te dice, ¿listo, Moisés? Arranquemos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer... Y tú digas, ay no hombre, ya nada más de escucharte, Espíritu Santo, ya me cansé. Es cooperar. Porque en la medida que tú y yo cooperemos con Él, Dios, el Padre, va a formar en ti y en mí el carácter y la persona de Cristo. ¿No dice el apóstol Pablo hasta que todos lleguemos a qué? A la estatura del varón perfecto. En ese proceso de santificación estamos tú y yo hasta que Cristo venga. Hemos sido separados para Dios. Hemos sido separados para Dios. La palabra separados significa pues ser apartados. Él no quiere que tú y yo seamos como el resto de la humanidad es. Se me ha olvidado ponerle, dije no voy a hacer que suene ahorita mi teléfono. Él no quiere que tú y yo seamos como el resto de la humanidad, que nos comportemos como todos ellos, que hagamos lo que la demás gente hace. El pecado, aunque suene muy chistoso, aunque no me lo creas, pero el pecado te hace menos vivo y menos humano. En la medida que tú y yo pecamos menos, somos más humanos y estamos más vivos que nunca. Jesucristo es el prototipo del humano. En la medida que tú y yo nos acerquemos a ese prototipo, estaremos siendo más humanos en cuanto a ese prototipo y estaremos siendo más vivos, porque el pecado, familia, es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida. Entonces, en la medida que tú y yo le demos la espalda al pecado y caminemos en pos de una santificación, estaremos siendo, aunque no lo creas, más vivos y más humanos. Pastor, es que pecar es muy rico. Sí, pero eso nos va matando y nos hace menos humanos. Tú y yo tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Por eso es incómodo este tema. Por eso a veces no lo predicamos y está mal. Porque tenemos que corregir, tenemos que apretar tuercas en nuestro caminar. Y es menester que tú y yo entendamos que hemos sido separados para Dios, pero que también hemos sido separados del pecado, que no podemos convivir con el pecado. Yo sé que ya estás pensando que eso es imposible, que no es posible que nos separemos del pecado. Ya está ahí en tu mente esto. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, subraya santificación si tienes Biblia, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes tú y yo presentábamos nuestros miembros para pecar,
Pero ahora que estamos en Cristo, en esta casa nueva, con un Padre nuevo, con una cultura nueva, una manera diferente de hacer las cosas, una manera más perfecta, más excelente, ahora tú y yo debiéramos cooperar con el Espíritu Santo para que Dios forme en ti y en mí el carácter de Cristo. ¿Nunca has estado con alguien que por más de que le dices qué hacer, no lo hace? Y pasan 2, 3, 4, 5 veces y llega un momento que dices, no, ya no te voy a decir nada, porque tú lo que te digo, no lo haces. Ya estoy bien frustrado o bien frustrada. A veces te dan ganas de cachetear. Comprende, así, haz las cosas así. O nada más a mí me pasa eso violento. Así, violentamente, no. A veces es frustrante cuando quieres que alguien haga algo que a todas luces está mal y dices, no lo hagas, no hagas esto, no hagas aquello, mira, estás cometiendo esto y aquello, pero la persona no reacciona. Es bien frustrante. Imagínate cómo está el Espíritu Santo contigo y conmigo todos los días. ¿No será paciente contigo y conmigo? Sumamente paciente. Pero el Señor me decía, es necesario que ya hables con la gente, por favor, para que les digas que ya. Ya. No, el Señor no se cansa. Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Arrepintámonos de nuestras obras malas y comencemos a caminar en una vida de santidad. Miren lo que dice: para ser apartados para Dios, primero tenemos que ser apartados del pecado. Es cierto, Dios nos recoge de la calle, nos mete a bañar, nos limpia la cabeza de piojos, nos corta el cabello, nos lava las manos, nos corta las uñas, nos pone un vestido nuevo y hace que tú y yo entremos en una vida nueva. Pero es necesario que ya estando en la casa, tú y yo no volvamos al cochinero. Es necesario que tú ya estando en la casa no comas como comías antes. Ahora, mientras que estás en la mesa y sigues comiendo como comías antes, no te preocupes, Él es paciente. Y te dice, no, Moisés, así no. Agarra el tenedor, no comas así. Aquí comemos con un tenedor y nos va perfeccionando. Ya no camines así, Moisés. Ya no te pongas esa ropa. Corrige tu caminar. Y no me estoy refiriendo, ojo, no me estoy refiriendo a literalmente cómo comemos o literalmente cómo nos vestimos o cómo caminamos. Estoy ejemplificando que así como en la vida un papá adopta un hijo, así es Dios contigo y conmigo. Queriendo que tú y yo corrijamos hábitos, malas costumbres que nos llevaban a pecar. ¿No hay cosas que disparan en ti el apetito para pecar? Tenemos que identificarlas. ¿No las tienes identificadas? Ten cuidado con el tiempo que pasas a solas. Ten cuidado con lo que estás viendo en internet. Ten cuidado con los amigos que tienes en WhatsApp. Debes de tener cuidado con esas cosas. ¿Por qué? Porque ellos te están mandando cosas que a ti no te aprovechan de nada y disparan en ti y en mí cosas que no debieran de disparar. Dice el apóstol Pablo, huye, Timoteo, no convivas y te la hagas de muy fuerte. Cuando haya pasiones ahí, huye. Huir es opuesto y huir no es con tranquilidad. ¿O así huyes tú de algún bandido? Corres despavoridamente. Cuando haya una amenaza a tu vida en santidad, huye. Huye. Porque eso va a traerte a ti otra vez ir al pecado. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Te fijas cómo Dios hará que tú y yo seamos santos? Él es fiel para hacer que tú y yo seamos santos, pero tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Ahora, este
palabra de Pablo a Tesalonicenses dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo. ¿Por qué todo tiene que ser santificado? Porque todo tú y todo yo hemos sido tocados por el pecado. Tus memorias han sido tocadas por el pecado. Tu intelecto ha sido tocado por el pecado. Tu alma ha sido tocada por el pecado. Tu cuerpo ha sido tocado por el pecado. Todo tú y todo yo hemos sido tocados por el pecado. No hay algo en ti que no sea o haya sido víctima del pecado. Así que, como todo ha sido víctima del pecado, tenemos que rendir todo nuestro ser, familia, a Dios. Dianita, ¿me ayudas con la que sigue? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No te digo, entre más practiquemos pecado, más muertos estamos, pero entre más santificados o en este proceso de santificación estemos y cooperemos con el Espíritu Santo, más vivos vamos a estar. Yo quiero estar vivo. Yo quiero estar vivo. Ayer fui a la barber y pues ya le dije, ¿me corta el pelo? ¿Cómo? No, pues ya le dije cómo. Y la barba, pues tenemos una promoción que tanto por tanto, está bien. Y le dije, bueno, en la barba nada más, pues con la 2, ya quiero quitarme mucho cabello de la cara, con la 2, y delíneamela bien, porque sabes que yo a veces tengo muchos vellitos por acá arriba, o acá atrás, o hacia abajo, y bien afeitado acá abajo, y la línea bien marcada, ¿no? Pues está bien. Pues me pusieron una toallita húmeda así bien calientita, y me quedé bien dormido. Y cuando desperté, joven, ya terminamos, cuando desperté me habían cortado el bigote aquí, de acá arriba y por abajo, me lo dejaron bien delgadito, miren. Ni me di cuenta. ¿Sabes? Cuando tú y yo estamos en pecado, muchas cosas están pasando por ti de noche y no nos damos cuenta. Estás viendo crecer a tus hijos y no te das cuenta. Están pasando cosas en tu matrimonio y no te das cuenta. Están pasando cosas en la iglesia y no te das cuenta. ¿Sabes por qué? Porque estamos adormecidos en pecado. Y no estamos despiertos, no estamos vivos. No estamos listos para Dios, estamos adormecidos. Y cuando despiertas, ya pasaron mucho. ¿Se acuerdan de esa película de Click? Así pasa. Dice, ¿en qué momento creció mi hijo? ¿En qué momento creció mi hija? ¿En qué momento pasó esto en mi matrimonio? ¿En qué momento pasó esto en mi vida? Andábamos en pecado. Y el pecado nos fue matando, nos fue haciendo inconscientes de las cosas que están sucediendo. Literalmente, familia, entre más vivamos en pecado, más muertos estamos siendo. La que sigue. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupados. Si le puedes subrayar ahí en tu Biblia o en tu celular, ocupados en vuestra salvación. Eso es una responsabilidad tuya y mía. Por eso es importante que yo predique esto. Porque tenemos que estar advirtiendo a la congregación que tenemos una responsabilidad. No podemos venir a la iglesia, escuchar el sermón y salir de la iglesia y seguir viviendo nuestra vida como si nada estuviera pasando. ¿Dónde está el aprendizaje que se predica aquí? ¿Dónde está la enseñanza puesta en práctica? Es tu responsabilidad. Ocupados. Yo como pastor, familia, trabajo, tengo esposa, tengo hijos, tengo mis necesidades. No puedo estar contigo 24/7. Quisiera poder atender las necesidades de todos, pero no puedo. Y a veces me frustro porque digo, si pudiera haber estado ahí con él o con ella, a lo mejor no hubiera pasado esto o aquello.
Pero el Señor me dice, a ver, no te equivoques. Tú no eres Espíritu Santo, ni eres tan importante. Ese es el trabajo mío, dice el Señor. Yo soy el Espíritu Santo y yo estoy con ellos 24/7. Pero es necesario que les adviertas que ellos necesitan ocuparse de su salvación. Ocúpate en vuestra salvación con temor y temblor. No voy a entrar en el detalle si se pierde o no se pierde la salvación. Ocúpate de ella. Ocúpate de tu santidad. Ocúpate de dedicarle tiempo al Espíritu Santo, tu coach, a que Dios forme en ti a través de Él la figura de Cristo en tu corazón y en mi corazón. Pero eso no lo podemos hacer desde aquí, desde el púlpito. Eso lo tienes que hacer tú y lo tengo que hacer yo en el día a día. Cuando estás en el trabajo y convives con la gente que no platica cosas buenas, ahí tienes que practicar la santificación. Ahí tienes que mostrar de qué estás hecho. Cuando estás solo o estás sola y están tus pensamientos lucubrando o pensando cosas malas, ahí es cuando Dios y tú tienen que tener un tiempo de mentoreo, de coaching. Y tienes que dejarte guiar por tu coach, por tu entrenador. Ocúpate, iglesia, de tu salvación. Ocúpate de este proceso de santificación. Si se pierde la salvación o no, no sé. ¿Tú qué crees? ¿Lo que tú creas? Pero aquí el apóstol Pablo dice, ocúpate de ella. Ocúpate de ella. Otra versión dice, esfuércense. Esfuércense en la salvación. Dedícale tiempo. Esforzaos en ella. Es decir, sé intencional, no de chiripada. ¿Quién es el chanfle, ¿verdad? Que metía goles así de como Chicharito, ¿verdad? Que dices, pues quién sabe cómo salió, pero salió. Y quién sabe cómo pasó, pero pasó. No, sé intencional en tu santificación, en tu tiempo con Dios, intencional. La iglesia te pone la plataforma para que tú vengas a hombres si eres hombre, para que vengas a mujeres si eres mujer, para que vengas a matrimonios, para que vengas al tiempo de estudio de la Biblia, para que vengas y te unas a la oración, para que estés aquí los domingos en la mañana, para que si eres joven, vengas a los jóvenes. Es decir, la iglesia pone la plataforma, pero no podemos estarte arreando. Ándale, ven, te conviene. Ocúpate tú de tu salvación. Eso es lo que a ti y a mí nos compete hacer en nuestro día a día, porque ya entramos a la casa de Dios. Pero ahora depende de ti y depende de mí el parecernos cada día más a Jesús, que Él se ha formado en ti y en mi corazón. ¿Seguimos reaccionando como reaccionabas antes? Entonces Cristo no está siendo formado en ti. Por eso existe esa famosa frase en inglés, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús si estuviera en este momento contigo cuando estás en esa tentación? ¿Qué haría Jesús? Pregúntatelo. Aunque suene muy trillado y sea un cliché, es una cosa muy buena donde le das la oportunidad al Espíritu Santo de decirte, abusado. ¿Qué haría Jesús en este momento? Abusado, abusada. Ya voy a terminar. Decisiones que tomar. Ya con esto vamos a ver 4 filminas y vamos a terminar. Hay decisiones importantes. Yo te voy a ayudar a que salgas de aquí y sepas que hay 4 decisiones, mínimo, a lo mejor habrá más, pero mínimo te voy a poner 4 decisiones que día a día tú y yo tenemos que tomar. La primera, humildad u orgullo. Ah, bendito orgullo, cómo nos mete en cada problema. Por la culpa del orgullo, ¿cuántas discusiones has tenido esta semana? Déjate decir una cosa, el orgullo, igual que la ociosidad, son los padres de muchos pecados. Porque por culpa del orgullo no cedes a muchas cosas. Eres orgullosa, eres orgulloso. Y eso hace que te conflictúes mucho con las personas que están ahí contigo. Jesucristo, cuando estuvo con Pilato, no manifestó orgullo.
Porque le dice, ¿tú eres el rey de los judíos? Tú lo dices. Tú pasa esto y pasa lo otro y no sé qué. Y Jesús, como cordero, llevado al matadero, enmudeció. ¿Y qué dice la Biblia? No abrió su boca. Humilde. Si hubiera sido tú, hubiera sido yo, hubiéramos defendido nuestro orgullo. Nos hubiéramos defendido. ¿Cómo te defiendes cuando te injurian? Cuando te levantan un falso. O cuando hablan verdades de ti, pero que te incomodan, y entonces, como son verdades que te incomodan, por tu bendito orgullo, que más bien, más que bendito es maldito orgullo, reaccionamos y hacemos un titipuchal y 2 costales de cosas bien malas. Por el orgullo. Cede al orgullo. Vas a salir de aquí y vas a tener de 2 opciones: humildad u orgullo. ¿Quieres caminar en santificación? Orgullo. Abusados con eso. Ya sabes que ahí hay un detonante para que entres al pecado. Pero si tú eres humilde, entonces estarás caminando en santificación. Segunda decisión que a veces tenemos que estar tomando en el día a día: adoración a Dios o idolatría. Y tú me puedes decir, pastor, hoy en día no hay tanta idolatría. Mira, aquí venimos a la iglesia, no tenemos santos, no tenemos ídolos, no tenemos imágenes. Quizás no, pero has idolatrado a tu marido, o a tu esposa, o has idolatrado a tus hijos. ¿Sabes qué es idolatrar? Tener la imagen de algo que no es, o de algo a lo cual tú le pones casa y lo adoras y le veneras y dices, no hombre, mi hijo es santo. El nombre jamás haría eso, jamás. Y defiendes a capa y espada. ¿Sabes? Cuando tú defiendes eso que es indefendible, estás levantando una imagen. ¿Y sabes qué es esa imagen? Es idolatría. Cuando tú defiendes ante tus amigas la imagen de tu matrimonio, de tu esposo, de tu esposa, y entonces así, ya sabes, mi trabajo y mi dinero, mi poder, estás haciendo una imagen, y eso es idolatría. Cuando tú pones tu confianza en el dinero, cuando tú pones tu confianza en un trabajo, cuando tú pones tu confianza en un negocio y dependes de eso y no dependes de Dios, eso es idolatría. Ahora, ojo, no estoy diciendo que no trabajes o que no tengas un negocio. Lo que estoy diciendo es dónde pones tu corazón y tu confianza. ¿Idolatría o adoración genuina a Dios? Día a día, tú y yo nos topamos con esta decisión. ¿Qué estamos haciendo? Número 3. ¿Pureza o inmoralidad? Ponme la que sigue, Anita, la de Tesalonicenses. Esa sí la quiero leer. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Creo que en otra versión dice de la inmoralidad. Regrésame a la filmina. La inmoralidad no es buena. Es inmoral. La fornicación, que tú como una persona no casada tengas intimidad sexual con alguien sin estar casado, eso es fornicar. Y a Dios no le agrada. Si tú eres una persona casada y tienes intimidad con otra persona que no sea tu cónyuge, eso se llama adulterio, y eso también es inmoral, y eso es pecado y a Dios no le agrada. No importa si tú me digas, pero es que no es una persona a la que yo amo, es solamente pues aquello que ustedes ya saben, ¿no? No importa. Es una intimidad que no está bien vista delante de Dios. Si tú estás viendo cosas inmorales en la pantalla de tu celular, de tu computadora, tablet, televisión, eso es inmoral. Eso es pornografía. Y a Dios no le agrada la pornografía, porque detona en ti actos inmorales. Y eso tiene que decirse en la iglesia. Eso es inmoral y a Dios eso no le agrada. Esas son cosas que cuando tú y yo entramos a la casa de Dios, venimos arrastrando de nuestras viejas costumbres antes de la cruz. Pero cuando entramos a la casa de Dios,
Dios empieza a decirnos con paciencia, Moisés, deja eso, deja aquello, no puedes caminar dentro de mi casa con eso. Necesitas quitarte esas harapos, esas vestiduras viejas. Yo ya te puse un nuevo traje. Es más, todas las mañanas que te levantes va a haber un traje nuevo en tu closet. Pero tú y yo siempre rechazamos ese traje nuevo, no siempre. Y a veces vamos y buscamos los harapos viejos, malolientes, apestosos, orinados que tenemos en la basura. Y nos los volvemos a poner y nos ensuciamos otra vez la cara y nos despeinamos y queremos caminar otra vez como andábamos antes de la cruz. Y Dios otra vez en su infinita misericordia y paciencia nos vuelve otra vez a limpiar. Es momento de que tú y yo nos ocupemos de nuestra salvación, de nuestro proceso de santificación, que en realidad vayamos al entrenamiento todos los días con el Espíritu Santo y le digamos, quiero hacer las rutinas que me estás pidiendo que haga. Yo quiero cooperar contigo para que Dios forme en mí el carácter de Cristo. Cuarta decisión que a veces tenemos que tomar en nuestra vida: ¿verdad o mentira? Híjole, ¿cómo nos metemos en problemas con estos temas? Mira, hay veces, híjole, yo esta semana decía, ¿cómo puede ser posible que una persona cristiana, estaba diciendo en el trabajo, que es cristiana? Y estábamos todos comiendo y esta persona dice que la luna es un artefacto que los marcianos han puesto para supervisarnos a nosotros. Y dijo, yo sé que esto va en contra de mis valores cristianos, pero la verdad es que sí sí me mueve el tapete. Yo decía, ¿cómo puede decir eso enfrente de todos? Está confundiendo a la gente al decir esto. ¿Cómo que eres cristiana, pero también consideras eso como que puede ser una posibilidad? Es una mentira. Y el hecho que tú a veces veas esas mentiras en internet y luego tú inocentemente las reposteas, ¿sabes qué estás haciendo? Estás participando de una mentira. Cuando tú y yo debemos de caminar en la verdad. ¿Y sabes cuál es la verdad? No traje la Biblia, pero aquí en la Biblia está la verdad. Aquí en mi aplicación, que es la Biblia, en la Biblia está la verdad. No en las cosas que están circulando en internet que nada más vienen a perturbar, inquietar, trastocar tu fe. Y luego inocentemente o deliberadamente lo reposteas, siendo parte de una cadena de mentira. ¿Sabes quién es el padre de la mentira? El diablo. Cuando tú y yo creemos esas mentiras de que para ser bello tienes que tener estas medidas, estamos mal, estamos participando de una mentira. Dios no te quiere porque cantes muy bonito, porque toques muy bonito, porque predique muy padre, porque la realidad es que predico bien padre, pero a pesar de que predico bien padre, para Dios mis mejores obras son como trapos de inmundicia. Él no me ama porque predique o no bien, Él me ama, punto. Él me ama. No tengo que creer en una mentira de hacer o de buscar hacer cosas para que Dios me quiera. Eso es una mentira. Y hay muchas mentiras que nos creemos y somos parte de. ¿Sabes que mucha gente de aquí hoy no está porque se creen, me lo han dicho, se creen indignos de venir a la casa de Dios? Personas que tienen a Cristo en su corazón y siguen creyendo, escuchando las mentiras del diablo y son parte de esa mentira. Tenemos que caminar en santidad y apartarnos de la mentira y buscar la verdad. ¿Me pones la portada, please?